Para quienes aspiran a la paz interior, la claridad de inteligencia, el mejoramiento de la voluntad y el bienestar de nuestro mundo, mientras espera, con Diego Arbeláez. Dé el primer paso en la fe. No necesita ver toda la escalera, solo dar el primer paso. Salud, amigo. Otro año de vida se está hundiendo en el pasado y ante nosotros se abrirá un nuevo año. ¿Cuál será su historia? ¿Qué escribiremos sobre sus páginas inmaculadas? Esto lo decidirá la manera en que pasemos cada uno de los días que tenemos por delante. Dios envía a la tierra en su viaje alrededor del sol y comienza un nuevo año cada 365 días para concedernos una nueva oportunidad de considerar nuestros caminos y comenzar de nuevo. El verano y el invierno, el tiempo de siembra y de cosecha se suceden el uno al otro por su decreto, tal como lo hizo con su pueblo israelita en el desierto. Dios nos invita a avanzar con Él durante el nuevo año que por su gracia nos concede. ¿Qué sorpresas nos revelará este año? No lo sabemos, pero no importa porque el Señor va delante de nosotros. Pongamos nuestra mano sobre la mano de Él y entremos en ese incierto futuro. El Señor Jesús no solamente será el camino, sino la luz para todo el trayecto. El primer invento moderno que me sorprendió cuando yo era un niño fue las puertas automáticas de los grandes almacenes, hoy de moda en los centros comerciales. Puertas provistas de un dispositivo electrónico que, al acercarnos a ellas, se abren por sí mismas. Así ocurre con el cristiano que avanza obedeciendo a la voz de Dios. No es necesario que despliegue su fuerza, solo tiene que avanzar hacia la puerta cerrada, pues el sensor de puerta está en la misma puerta y no en el que se acerca a ella. Esta es una buena ilustración de la manera de pasar las barreras en el camino del nuevo año. Ya sea un río, una puerta o una montaña, todo lo que hay que hacer es ir hacia ellos. Si es una montaña de dificultades, será levantada y arrojada al mar sin falta de donde usted creía que estaba cuando esté casi encima de ella. Si es la puerta de una gran oportunidad, se abrirá de pronto cuando esté lo suficientemente cerca de ella y continúe avanzando, como sucedió con el milagro de la liberación del apóstol Pedro. Pedro estaba en prisión e iba a ser ejecutado al día siguiente. Lo tenían atado con cadenas y lo vigilaban 12 soldados. Dios envió a un ángel a liberarlo. Milagrosamente las cadenas se soltaron de sus manos y el ángel lo condujo a la salida. Pasaron delante de 2 grupos de guardianes que ni siquiera se enteraron de lo que sucedía hasta que llegaron a la puerta principal, la más difícil de abrir, pero ésta se abrió por sí sola. La Biblia dice, aquí cito Hechos capítulo 12, versos 9 y 10, que el ángel entró a la prisión, despertó a Pedro y éste salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó. De la misma manera, muchas de las puertas cerradas que hoy nos preocupan se pueden abrir por su propia cuenta ante nuestro asombro, porque delante de nosotros van los ángeles de Dios abriendo esas puertas. Lo dice la Biblia en el Salmo 107, versos 15 y 16. Den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas a favor de los hombres. Él hace añicos las puertas de bronce y rompe en 1000 pedazos las barras de hierro. Sigamos adelante con fe y el camino se allanará. Las tortuosidades del artificio humano y las sutilezas de Satanás se enderezarán, sin necesidad de tener que seguir sus engañosos rodeos. Las puertas de bronce serán quebrantadas, y los cerrojos de hierro que las sujetaban se harán pedazos.
y para derribarlos no serán necesarios arietes ni barras. El Señor mismo lo hará. Lo que sea imposible se convertirá en realidad. Así lo promete nuestro Dios en Isaías 45, 2 y 3. Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas. Haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Esta es una declaración que, si usted tiene en perspectiva una gran empresa o una lucha peligrosa, le infunde valor para acometerlas. Si el Señor va adelante luchando por usted, ¿quién podrá impedirle el paso? ¿Quién podrá, si Dios va delante de usted, estorbar la ejecución de sus propósitos y oponerse a sus designios? Uno de los grandes descubrimientos que he hecho es que puedo realizar lo que temía no poder hacer, y tal vez a usted también le ha sucedido. ¿Recuerda las cosas que le preocupaban hace un año? ¿Cómo salieron al fin de cuentas? ¿No es cierto que gastó mucha energía pensando en ellas? ¿Puede recordar problemas que le robaron la paz por un tiempo y que no pasaron de ser simples pesadillas? ¿Y no es cierto que la mayoría de esas cosas salieron bien después de todo? Me avergüenzo de haber concedido tanta importancia a mis problemas sin acordarme que había en el mundo tanta belleza digna de ser admirada y, sobre todo, que hay un Dios maravilloso que va delante de mí abriendo las puertas. Esta es una de las más bellas promesas que recoge Deuteronomio 31:8. Dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. La mejor ilustración de esto es ver cómo Dios iba delante de los israelitas en el desierto. En Éxodo 13:21 dice: de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino, y de noche los alumbraba con una columna de fuego. Así será con nosotros. Él nos guiará en el día, es decir, en el tiempo de prosperidad, de salud y de prestigio, el tiempo cuando el sol del bienestar resplandece. En ese tiempo necesitamos que Dios nos guarde para que la buena vida no nos dañe. Pero también nos guiará en la noche. La noche habla del tiempo cuando el sol de la alegría, de la salud y de la tranquilidad desaparecen detrás de los montes y nos hallamos solos. Entonces necesitamos la luz de Dios, su consuelo, su aliento, la fe y la paciencia. Nuestro Dios escogerá sus medios y peleará en favor de su pueblo y afligirá a sus enemigos aún antes de que entablen la batalla. Él a veces confunde a nuestros adversarios por medios que ni siquiera habíamos imaginado, particularmente con Israel. La Biblia dice que el Señor mandaba delante de ellos un ejército de avispas que espantaba a sus enemigos. En Éxodo 23, 27 y 28 se lee: en toda nación donde pongas tu pie, haré que tus enemigos te tengan miedo, se turben y huyan de ti. Delante de ti enviaré avispas para que ahuyenten a los enemigos. El terror y las avispas fueron el ejército que Dios mandó delante de su pueblo para asustarlo y facilitar las conquistas de la tierra prometida. Hay que contar con el miedo del enemigo. Las avispas de Dios pueden más que nuestras fuerzas y estrategias. Avancemos, salgamos a la conquista de nuestra tierra prometida. Puede ser un pueblo grande para el reino de Dios, nuestros ideales de superación espiritual o económico, lo que sea. Veremos que el Señor nos ha tomado la delantera y nos ha despejado el camino, de suerte que al final quedaremos sorprendidos por los milagros que Él nos ha preparado. No se angustie por las dificultades del camino, avance confiado y en cada etapa de su viaje encontrará alimento, vestido, techo y amigos. Dios abrirá el camino a medida que avanzamos. Él nos promete en Proverbios 4:12, cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, si corrieres no tropezarás. El Señor le había dicho a Israel en Éxodo 23:20,
Date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra él, porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar. Dios no nos abre camino con antelación a nuestra llegada. Él solamente ha prometido hacer esto paso a paso a medida que la necesidad se nos presente. Si es un río, se secará en el momento que pongamos los pies en las aguas, como sucedió cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y cruzaron el río Jordán. En ese tiempo el río estaba crecido y desbordado. Las aguas del Jordán no se habían apartado de los levitas, ni se apartaron hasta que sus pies se metieron en ellas. Los levitas no tenían que esperar en tierra firme hasta que se abriese camino. Tenían que caminar por la fe a través del río. Dios iba delante de ellos, por tanto todo saldría bien. Si los sacerdotes se hubieran detenido al borde del río y hubiesen esperado que éste se dividiese antes de meterse en él, su espera hubiese sido en vano. Los leprosos de Samaria marcharon delante pensando que podían morir en manos de los asirios, pero descubrieron que Dios iba delante de ellos y que había causado una derrota completa al enemigo. Sin que lo supieran ellos, mientras avanzaban sin ninguna garantía de éxito, Dios, que iba delante de ellos, había puesto en las nubes todos los tambores de todos los milenios. Las trompetas de Dios eran las de avanzada, los clarines de Dios eran los del triunfo, los soldados del Altísimo eran centelleantes y sus carros eran de fuego. Todos se habían asentado sobre el monte de Samaria y avanzaban incontenibles contra los asirios. Así que cuando los leprosos llegaron al campamento de los enemigos, comprobaron que ya el Señor había pasado por allí, que había espantado a los enemigos, los cuales en su huida habían dejado abundante comida, preciosos vestidos y grandes tesoros. Avance paso a paso, focalícese en el ahora y crea que, sea como sea, con Dios todo saldrá bien. No vale la pena desgastarse en dudas inútiles y miedos injustificados. Cuantas más dificultades tenemos, más se inclina Dios hacia nosotros. La Biblia dice en Deuteronomio 33:25, conforme se te presenten los días, así serán tus fuerzas. Eso sí, no reclame un camino despejado. No espere que las dificultades desaparezcan para poder avanzar. Pase por medio de ellas. Avance decidido. Hay promesas para los que avanzan. El Señor nos dice en el libro de Apocalipsis 3:8, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Dios había planeado que los israelitas atravesaran el Mar Rojo en seco, pero no les abrió el mar sino hasta que estuvieron frente a él. Entonces le ordenó a Moisés, di a los hijos de Israel que marchen. Y en ese momento, en el momento mismo de la emergencia, Dios abrió el mar y ellos pasaron en seco. Quiero cerrar esta reflexión con este consejo tomado del Salmo 55:22. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido por siempre.